Perdona. Disculpa. Disculpa. Hola. Hola. ¿Hablas conmigo? Sí, no te quería interrumpir, pero quería saber si te puedo hacer una pregunta. Sí, claro. ¿No te ha pasado alguna vez que se te ocurre algo tan interesante que dices, esto es imposible que no se le haya ocurrido a alguien más? Que probablemente viste esta idea o la leíste en otra parte y te la estás robando subconscientemente. Sí, porque estaba pensando que los seres humanos somos una especie que es víctima de su propio progreso, de su propia evolución, de su propia conciencia. Y claro, llegamos a un lugar al que no estamos listos para llegar. Y materializamos un mundo a nuestro alrededor al que tampoco estamos listos. Y por eso sufrimos en silencio. Por eso nos suicidamos, nos matamos. Claro, somos infelices e infieles porque no estamos listos para afrontar la realidad. Y de esta manera es como lidiamos con eso. Y la verdad no sé si maduraremos en algún momento evolutivamente hablando o si simplemente ya es demasiado tarde y seguiremos rezagados persiguiendo esa inalcanzable mejor mitad de nosotros mismos. Claro, a mí todo esto me suena tan interesante, me suena como si alguien ya lo ha dicho antes. No sé si a ti te suena familiar. No sé. Sí, posiblemente. Claro, porque si vamos al grano, yo creo que básicamente a todo el mundo le preocupa lo mismo. Si quitas de un lado la supervivencia básica, como no morirse de hambre, o si eliminas las presiones sociales, como el dinero, el trabajo, yo la verdad creo que a todos nos preocupa lo mismo. O bueno, por lo menos a mí. Porque si me detengo a reflexionar por 2 minutos en pensar qué es lo que me preocupa, en la raíz de lo que me quita el sueño, es lo mismo. Es lo mismo acá, bajo estas condiciones, que a 7000 kilómetros de distancia, con otras completamente diferentes. Yo me preocupo por lo mismo, las preocupaciones son las mismas. ¿Y qué es lo que te preocupa? Pues en 2 palabras, no trascender. Joder, pues de las cosas que te puedan quitar el sueño, has elegido una de las pocas que es absolutamente inevitable. Ya puedes haber elegido el chocolate o el fútbol. No sé, supongo que ya sabrás que nada es tan importante. Si vemos la gran escala de las cosas, si vemos nuestra importancia histórica y nuestro tamaño, tanto en sentido literal como metafórico, dentro del contexto del universo y de la influencia que tenemos en él, la conclusión irrevocable es que no importamos un pepino. Es más, somos unos pepinos que seremos inevitablemente olvidados por más que tengamos la ilusión de que perduraremos en el tiempo si hacemos esto o aquello, pero siento decirte que estás jodido. Bueno, estás jodido tú, estoy jodida yo, estamos todos jodidos. Lo siento, no quería deprimirte con esto, ¿eh? Bueno, voy a por unas palomitas. Vale, un placer. ¿Quieres unas? Sí, claro, me encantaría. Pues venga, vente. ¿Y de dónde eres? Adivina. ¿De Canarias? No, de Venezuela.
Por lo general esa es la cara de preocupación que pone la gente cada vez que le digo que soy de Venezuela. Es que las cosas no están muy bien por allí, ¿no? No. A ver, peor de lo que te puedas imaginar. ¿Y desde cuándo hace que estás en Madrid? 3 años. A ver, a final de este mes cumplo 3 años. ¿Y estás solo? Sí. Básicamente sí, mi familia todavía sigue allá. No debe ser fácil, ¿no? No. Mi familia está en Barcelona y a veces me cuesta mogollón. Entonces eres de Barcelona. Sí, catalana. Oye, Bueno, un respeto. estoy bromeando. Ya. Pero, a ver, sí es difícil. Es fácil y difícil a la vez. Es fácil si me concentro en mí y bajo la cabeza y veo dónde estoy. Es fácil. Pero una vez que la subo para tomar aire y recuerdo que mis padres están allá y que mis hermanos están allá, pues ya no es tan fácil. ¿No los ves desde hace 3 años? No. Yo no podría, tío. Yo creo que sí. Yo creo que sí podría. Es una puta tragedia. Sabes que una puta tragedia suena como una descripción acertada. Pero me es difícil de explicarme. A ver, por una parte extraño a mis amigos y me preocupa mi familia. Pero bueno, hoy en día coges el celular para llamarlos y ¿Celular? el móvil. Uy, mejor. Soy el peor inmigrante del mundo, lo sé. Ya. Entonces coges el móvil, los llamas y estás viendo a una persona que está del otro lado del mundo. Entonces ya no extrañas de la misma manera, ya la nostalgia se modifica, se cambia. Pero por ejemplo, mi padre silbaba. ¿Sí? El Sí. mío también. ¿Sí? Y volvía loca a mi madre. Sí, perdona que te interrumpa. No pasa nada. Él silbaba todo el tiempo. Ujú. Silbaba cuando cocinaba, silbaba para arreglar el coche. El coche, muy bien. A ver. El coche, bien. Y silbaba para caminar de un lado a otro de la casa. Entonces en cualquier momento del día tú escuchabas ese silbido, esa melodía y sabías que él estaba en la casa. Ujú, A veces lo escuchabas cerca, a veces lo escuchabas lejos y decías, bueno, él está aquí, él está allá. ujú. Pero por alguna extraña razón tú me pides que yo cante esa melodía, que silbe esa melodía, yo no podría. No podría. A ver, terminaría silbando cualquier otra cosa totalmente diferente. Entonces algo que tenía escuchando toda mi vida, casi 20 años, y que puede estar en mi familia durante 500 años, se puede perder. Y se puede perder simplemente porque yo decidí venirme para acá. Qué fuerte, tío. Sí, pero bueno, tampoco quiero que te vayas a poner triste por mi historia. No. Bueno, un poco sí. Lo siento. Mira, las palomitas creo que están por ahí. Genial. Tienes suerte. Por alguna razón las palomitas siempre me dan buen rollo. Qué bueno. Sí. Entonces, ¿en qué trabajas? ¿En serio me vas a preguntar eso? ¿Tanto importa? Sí. ¿No? Entonces, exacto, no. Mira, yo soy la menor de 3 hermanos. Y uno de mis hermanos, el mayor, es carpintero, tiene una carpintería y hace muebles de cocina y bueno, cosas así, ¿no? Le debe encantar IKEA, ¿no? Que no mucho. La cuestión es que él siempre ha sido muy creativo. Siempre ha tenido una manera de ser así como muy particular, muy artística, ¿no? Dirían algunos, con pensamientos así muy originales, a diferencia de otros. ¡Ey! Bueno, siempre ha tenido muchas ideas y siempre ha creado cosas espectaculares, pero casi por inercia, sin esfuerzo, ¿sabes? Sin pretensiones. Yo tengo un primo que es así. Y yo creo que él podría ser un artista, y no lo es carpintero, porque no le gusta leer y no ha cogido un libro en su vida. Ya va. Ya va. Lo que quieres decir entonces es que para ti la lectura es tan importante. No, bueno, a ver, sí, pero no por la razón tradicional. Creo que para un artista es importante leer. A ver, explícame.
Mira, si quitamos un poco lo que nos venden de esto de los libros en el conocimiento, Y el conocimiento es poder. eso es, y si no lees, eres un enano intelectual, ¿no? Esto me lo dijo un profesor. Y tiene sentido, menos lo del enano intelectual, Claro. tiene sentido. Pero bueno, a lo que voy es que para mí un libro o una novela o la literatura, si me pones, es más importante para demostrar lo que un ser humano es capaz de hacer con su mente, un lápiz y un papel. Bueno, y en algunos casos lo puedes hacer con un móvil, con un ordenador. También. Una novela te puede convencer de que eres capaz de hacer lo que siempre has sido capaz, pero tú no creías que podías hacerlo. Y tiene sentido. Pero para mí lo que me impresiona, lo que me parece alucinante, es que esas historias hayan salido de la cabeza de eso, de un hombre o de una mujer. Vale. A ver, es como comparar el Empire State con el Everest. Los dos son alucinantes de cojones, pero por diferentes motivos. Ya. ¿Me explico? Sí, o sea que para ti Los Hermanos Karamazov es un libro de autoayuda. O me suena un poco mal si lo dices así, pero bueno, sí. Y Moby Dick también, si me pone. A ver, la cuestión, mi punto es que mi hermano es carpintero, pero decirte que se dedica a la carpintería te diría muy poco de él. Por eso creo que deberías de hacer otra pregunta. Vale, entiendo y me convenciste. ¿Ves? Eso era lo que quería, convencerte. Bueno, entonces te tendría que preguntar, a ver, ¿qué es lo que te genera a ti más satisfacción en la vida? La música, Wow. Así, sin dudarlo. sí, con seguridad, como todo en la vida. Pues yo creo que eso me hubiese generado a mí un poco de envidia en otro momento. ¿El qué? Eso, de poder elegir una pasión por encima de las otras sin dudarlo. ¿Por qué? Bueno, porque ese era mi principal problema antes. Poder elegir algo y concentrarme en eso era lo que me iba a llevar a mí al éxito. ¿Sabes el test del lápiz y el martillo que le hacen a los niños en China? Sí, que tienen que elegir, dependiendo de lo que elijan, van para... Es lo que van a hacer. Sí. Pues yo siempre he pensado que ¿por qué tengo que elegir una de las dos cosas? Entonces, claro, esa forma de pensar lo que hizo generarse en mí es una cantidad de información de utilidad dudosa y una serie de proyectos inconclusos. Pero yo estaba un día en mi casa, en mi cama, sin poder dormir, mirando al techo, las aspas del ventilador dando vueltas. Así ahora, Apocalipsis Now, ¿no? Exactamente. Y en ese momento me vino una idea. Bueno, más bien que una idea era como especie de un sentimiento, de que realmente era una persona afortunada. Y que era afortunado porque me gustase tanto leer como cocinar. O el fútbol como la astrofísica, o inclusive irme con los amigos a tomarme una cerveza que quedarme en casa jugando videojuegos. Que realmente era afortunado. Entonces, claro, me di cuenta que había sido un tonto invirtiendo tanto tiempo en algo que no tenía sentido. Entonces, por eso tu comentario ya no me da envidia. Normalmente cuando alguien va a contar un momento así trascendental de su vida, tiene un mejor comienzo, ¿eh? Que estaba tumbado en la cama mirando las aspas del ventilador. Te lo digo para cuando se lo vayas a contar a otra chica en el parque. Ya. Seas más original. Claro, claro. Y te comento que los chicos, que por lo general tienen historias tan elaboradas y tan interesantes, terminan siendo una mentira. Cualquier verdad es mejor que una ilusión. Hey, Henry David Thoreau, ¿no? Henry David Thoreau. Sí, Walden, creo que es. Qué bien, qué bien. Mira, podemos irnos por allá, que hay unos músicos tocando. Vale. ¿Te parece? Sí, claro. Eso es lo que me gusta de Europa. ¿El qué? Los músicos hambrientos. No. A ver, tú eres siempre así de sarcástica.
El 55% del tiempo sí. Ah, bueno. Bueno, sí, el 55% está bien, porque el 60% es mi tope. Así que estás de suerte. Sí. Estos árboles me recuerdan a mi madre, ¿Por qué? porque hace poco le envié dinero para que se comprase unos lentes nuevos Ujú. y justo después de comprárselos me llamó. Estuvimos toda la tarde hablando y me comenta que se fue al parque a ver los árboles. Y para ella las hojas de los árboles eran como de algodón de azúcar y ahora estaba impresionada porque podía diferenciar cada una de las hojas. Claro. Tengo una historia parecida. ¿Sí? Sí. Una vez estábamos cenando en casa, estábamos todos sentados hablando, era una noche de luna llena y había estrellas en el cielo, y mi abuelo, que siempre fue un poeta, aunque trabajó en un restaurante toda su vida, de repente empezó a contarnos una historia, ¿no? Y de repente dijo, pero lo que más me impresiona de la luna es esa neblina que la acompaña. Y nos quedamos un poco así, miramos al cielo y no había ni una nube, ¿sabes? Al principio no lo entendíamos, pensábamos que era algo en plan metafórico, hasta que luego mi padre le preguntó, ¿no?, que de qué neblina estaba hablando. Y es que la neblina que veía eran las cataratas que tenía desde hacía 2 años. Pobrecito. Pues sí, al principio me dio un poco de pena, pero luego pensé, joder, qué interesante también, ¿no? Porque al igual que a tu madre, ¿cómo es posible que algo tan simple te distorsione la manera de ver las cosas, la forma de ver la vida? Y claro, no te das cuenta sino hasta que algo cambie. Exacto. Además de forma literal, en ambos casos. Luego me daba pena porque le operaron y recuerdo que contaba que echaba de menos la neblina. Sí, que ahora veía la Claro. misma luna que todos los demás. ¿Me regalas unas cotufas? ¿Una qué? Unas palomitas. Es que así le decimos en Venezuela. Ah, sí, claro, coge. Cotufas. Qué nombre más raro. Por cierto, me llamo Héctor. Yo soy Inés. Un placer, Inés. Un placer.